imagen podemos apreciar una hernia lumbar, ¿no? Estaría localizada a nivel del triángulo de Petit, ¿no? Miren la magnitud de la hernia que protruye ese nivel, este paciente. Bueno, esta es una peculiaridad en ciertas personas. A veces se suele ver, a este nivel tenemos esto de acá sería la cresta pequeña, ¿no? Este es el ligamento de Gibbs-Bernard o lacunar que mencioné que también depende del ombligo mayor, que es el ligamento inguinal, que estamos viendo desde adentro, ¿no? Acá tenemos los dos epigástricos y este es el que le mencionaba el ligamento de Hesler, ¿sí? Eh, Vemos que esta es la arteria ilíaca externa donde está originando el epigastrio. Y a su vez vemos que de aquí está saliendo como una especie de arteria, una rama que se está introduciendo hacia el agujero obturador que está a nivel de la pelvis. A esta arteria que está cruzando, que se origina del ilíaco externo, que cruza y se dirige hacia el agujero obturador y que pasa por delante de este que es el ligamento de Cooper, se le llama la arteria corona mortis, ¿no? Le llaman así porque recordar que la mayoría de técnicas quirúrgicas que se utilizan para suturar, digamos, para reparar las hernias, utilizan algunos puntos en el ligamento de Cooper. Como es un ligamento bastante resistente, es un ligamento bastante grueso que está en este nivel, el ligamento pequeño de Cooper, entonces ahí se hacen los puntos. Entonces ahí, a veces esta arteria se cruza justo por delante y a veces el cirujano no se percata de la arteria que se encuentra a ese nivel y puede poner un punto en la arteria y esto empieza a sangrar y es masivo. Recordar también que la arteria corona mortis reemplaza a la arteria obturatriz. O sea, generalmente cuando hay corona mortis ya no hay arteria obturatriz, ¿no? Bueno, entonces la hernia ya más o menos hemos visto la salida o protrusión parcial de algún contenido, parcial o total de algún contenido tanto visceral o del epíplon, que vamos a ver más adelante, envueltos en un saco y que salen por un orificio anatómicamente constituido. Bueno, tenemos las indirectas, acuérdense, son las que están por fuera de los vasos epigástricos, y aquellas que protruyen por el inguinal profundo, en un 60%, las directas en un 20%, que son aquellas que atraviesan el triángulo de Hesselbach y salen, digamos, por medial a los dos epigástricos, ¿no? Las crurales en un 5% y las otras ya en un porcentaje menor. Aquí vemos, por ejemplo, una hernia inguinal, ¿no? Masiva. Aquí a simple vista no se podría saber si es directa o indirecta. Habría que hacer ya un examen más minucioso, pero para que vean la magnitud como es que una hernia puede crecer de esta forma, ¿no? O sea, cómo la víscera puede ir empujando de a pocos. Y esto es lo mismo, por el inguinal profundo está protruyendo, pues en este caso el intestino, ¿no? Probablemente el yeyuno o el ilion, y luego está entrando al conducto y saliendo por el anillo inguinal superficial. Eso es lo que a veces uno se complica, ¿no? Algunos dicen anillo inguinal profundo, por acá las indirectas y por acá las directas. No es así, porque por acá pueden salir las directas, claro, por acá tenemos el triángulo de Hesselberg, protruye y sale por el anillo superficial. Pero las indirectas que salen por aquí, como va avanzando el tiempo, también van a finalmente salir por el anillo inguinal profundo, perdón, superficial. Entonces, ambos tipos de hernias, tanto directa como indirecta, pueden salir por este anillo superficial. Entonces, no guiarse por los anillos para definir las hernias, sino guiarse por los vasos epigástricos o bien por el triángulo de Hesselberg. Lo mismo, inguinal, crural, ¿no? Los diferentes tipos de hernias. Y esto es lo mismo, ¿no? Tenemos los vasos epigástricos a este nivel, directa medialmente, indirecta por fuera. Y por debajo, pues, a nivel del anillo crural, las hernias crurales o femorales. Como vemos en esta imagen, ¿no? Como una especie de saco, ¿no? Que no es otra cosa que el peritoneo que jala la víscera de introducirse por esta zona que es el anillo crural. El anillo crural es un orificio relativamente pequeño que está en medida de la vena femoral, ¿no? Ahí están sus límites, ¿no? Por delante el ligamento inguinal, por detrás el Cooper, por fuera la vena femoral y por dentro el ligamento lacunar de Gibbs-Bernard. Los espacios el anillo crural. Por ahí salen este tipo de hernias. Bien, entonces hasta ahí lo que hemos visto es en la región, la pared abdominal, características anatómicas relevantes y la región inguinal. Ahora sí, entrando en sí a la cavidad abdominal, vamos a ver que después de que levantamos la hoja posterior del estuche de los rectos, después que levantamos la fase transversal y viene la grasa preperitoneal, finalmente viene el peritoneo. Y al levantar el peritoneo, recién, o sea, al cortar el peritoneo, recién encontramos por dentro la cavidad abdominal propiamente dicha. Pero antes de delimitar la cavidad abdominal en sí, tenemos que, digamos, dividir o proyectar, es decir, las proyecciones que tiene la pared abdominal. Es decir, las vísceras que están dentro de la cavidad abdominal se proyectan hacia la pared. O sea, digamos que las ubicamos en diferentes zonas para más o menos recordar dónde están. En este caso tenemos dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Las dos líneas verticales que se trazan no son otras que las líneas medio claviculares que se expanden hacia abajo y que cortan por la mitad del ligamento inguinal. Entonces, esta sería la línea
vertical, tanto derecha como izquierda. Y las líneas horizontales son dos líneas. La primera se traza a nivel del denominado plano transpilórico, que corresponde a la primera vértebra lumbar, que estaría este nivel. Acá está la L1, es el plano transpilórico. Y la siguiente línea es el plano que se localiza a nivel de L5 y se denomina el plano transtubercular o transtuberoso, porque se traza a nivel de la tuberosidad de ambas crestas ciliares. De esa manera, al trazar estas cuatro líneas, se forman 9 cuadrantes en el abdomen que se denominan de la siguiente manera, ¿no? Los tres superiores tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio al centro y el hipocondrio izquierdo a ese lado, ¿no? En la parte media tenemos los flancos, flanco derecho, flanco izquierdo, y en la parte central se denomina el mesogastrio o región periombilical, que es lo mismo. Y en la parte, en los tres inferiores tendríamos la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda y en la parte central el hipogastrio. Entonces, cada una de estas va a tener ciertas proyecciones viscerales. Si vemos la siguiente imagen, acá está igual solo que con los nombres, ¿no? Hipocondrio derecho izquierdo, epigastrio, ¿no? Bueno, la región lumbar o flancos, que es lo mismo, la umbilical o mesogastrio y el hipogastrio con la fosa ilíaca. ¿Qué vísceras tenemos, por ejemplo, en el hipocondrio derecho? Tenemos el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, ¿no? El conducto cístico, tenemos parte del polo superior del riñón derecho, la glándula suprarrenal derecha, como vísceras más importantes. A nivel del epigastrio tenemos, por ejemplo, parte de la curvatura menor del estómago, el epiplón menor, tenemos el esófago abdominal, tenemos parte de la primera porción del duodeno, ¿no? Y en la parte más profunda tendríamos los grandes vasos como son la aorta abdominal y la vena cava inferior. También parte del cuerpo del páncreas se visualizaría este nivel. En el hipocondrio izquierdo tendríamos como principal al fondo gástrico y la curvatura mayor, tenemos también al vaso, tenemos la cola del páncreas, el epiplón gastroesplénico, el epiplón pancreático esplénico, el tercio o mitad superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda, como vísceras o estructuras más infantiles. En los flancos básicamente encontramos pues en el flanco derecho el colon ascendente, ¿no? Y parte de lo que sería el ángulo hepático del colon, o ángulo derecho del colon, que incluso se proyecta un poco hacia el hipocondrio derecho. Y en la fosa ilíaca izquierda, perdón, en el flanco izquierdo tendríamos el colon descendente y parte del ángulo esplénico del colon. En la región periumbilical o mesogastrio tenemos el colon transverso y su meso, tenemos también parte de lo que es la cabeza, gancho y cuello del páncreas, y tenemos las asas iliales. ¿Qué más tenemos aquí? El epiplón mayor o delantal epiploico, ¿no? Que es todo ese acúmulo de grasa que está, digamos, cubriendo todo lo que es la cavidad abdominal. En las fosas ilíacas tenemos, en la fosa ilíaca derecha, en ambos sexos, está el ciego, ¿no? Que es la porción dilatada e inicial del colon y el apéndice. En el caso de las mujeres, a este nivel también encontraríamos el tercio externo de la trompa derecha, la trompa uterina derecha y el ovario derecho. En la fosa ilíaca izquierda tenemos el colon sigmoides con su meso, pero en las mujeres también tendríamos el tercio externo de la trompa izquierda, la trompa uterina izquierda y el ovario izquierdo. Y en el hipogastrio también va a depender si es hombre o si es mujer. En el caso del sexo masculino, o en ambos sexos mejor dicho, tenemos tanto la vejiga por delante y el recto por detrás. En las mujeres se le agrega entre la vejiga y recto al útero, ¿no? Y el tercio interno de ambas trompas. Y en el caso de los varones podemos agregar también por debajo de la vejiga la próstata y por detrás de la vejiga las vesículas seminales y la porción abdominopélvica del conducto de Henle. Entonces son más o menos las proyecciones o las estructuras más importantes que se encuentran localizadas en el nivel. También obviamente la vena cava inferior y la aorta abdominal pasarán en la profundidad del mesogastrio, ¿no? Como contenido importante. Pero conociendo esas proyecciones más o menos podemos saber si hay algún dolor o algo que aqueje el paciente, podemos más o menos reconocer qué estructura sería comprometida de acuerdo a esta proyección en estos 9 cuadrantes. Aquí lo mismo, ¿no? Más o menos con lo que les he mencionado, solo que ya agregando los gráficos, ¿no? Tenemos el estómago, el hígado ocupando prácticamente lo que es hipocondrio derecho y epigastrio, e incluso a veces se extiende al hipocondrio izquierdo cuando su lóbulo izquierdo es bastante grande. El estómago ocupando 3 regiones, epigastrio, hipocondrio izquierdo y mesogastrio, el colon, ¿no? Y los intestinos, sobre todo el intestino delgado, o sea, la parte vital del duodeno y el yeyuno ilium que ocupan mesogastrio e hipogastrio, ¿no? Sobre todo mesogastrio, hipogastrio más que todo son asas iliales, más que iliales.
Bien, entonces hablando del peritoneo y la cavidad peritoneal, bueno, el peritoneo es la serosa más extensa del organismo, ¿no? Recordad que tenemos varias serosas, la pleura, el peritoneo y el pericardio, pero la más extensa es esta que es el peritoneo. Y gracias a este peritoneo, al rodear toda la cavidad abdominal, forma lo que se llama la cavidad peritoneal, ¿no? O cavidad abdominal probablemente dicho. Está totalmente cerrada en los varones, sin embargo en las mujeres hay una comunicación en la porción distal gracias a las trompas uterinas, ¿no? Que se encuentran, digamos, en comunicación directa con el abdomen, ¿no? Ya que son vistas pélvicas. El peritoneo se divide en dos: peritoneo parietal, como el nombre dice, envuelve la pared abdominal, o sea, es la última capa de la pared abdominal si quedamos de la piel hacia la profundidad, y el peritoneo visceral, que es el que, pues, como el nombre dice, envuelve a las diferentes vísceras y órganos que encontramos a ese nivel, ¿no? Bueno, está la superficie del peritoneo de 1.32 metros cuadrados, y es una barrera pasiva y semipermeable a la difusión de agua y solutos de bajo peso molecular. Es importante en el momento de realizar la diálisis peritoneal en pacientes con una enfermedad renal crónica. Entonces la cavidad abdominal, que la vemos ahí, lo que ustedes ven aquí en blanco es las diferentes inserciones que tiene el peritoneo parietal. Vemos que detrás de este peritoneo parietal hay estructura. O sea, no quiere decir que está la cavidad, el peritoneo envolviendo todo y que ahí están todas las vísceras, no, sino que detrás de la hoja posterior del peritoneo, porque imaginemos de que está envolviendo por delante y luego por detrás como un saco, la hoja posterior por detrás deja un espacio, donde vamos a encontrar grandes estructuras, como tenemos la aorta abdominal, la vena cava inferior, tenemos lo que es cabeza, cuello y cuerpo del páncreas, parte de la segunda porción, tercera y cuarta del duodeno, ¿no? Los riñones, que aquí no están, las glándulas suprarrenales. Es donde quisiera esas estructuras pertenecen a este espacio que les menciono que se llama el espacio retroperitoneo. Pero en sí la cavidad abdominal se va a dividir en una cavidad peritoneal propiamente dicha, ¿no? Que es la que les mencionaba hace un instante, que a su vez se va a dividir en una cavidad peritoneal mayor, que es donde encontramos la mayoría de vísceras, y una cavidad peritoneal menor que se denomina la transcavidad de los silicones, que es un pequeño espacio que está debajo del estómago, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cavidad abdominal o cavidad peritoneal se divide en peritoneal mayor y menor. Luego tenemos el espacio retroperitoneal que les mencionaba hace un instante, y finalmente el espacio pelvisubperitoneal, que ya es el espacio que está por debajo del peritoneo. Acá, como pueden ver, el peritoneo de tapiza por delante al recto, aquí es el caso femenino, el útero y aquí a la vejiga. Entonces, todo lo que está por debajo, como pueden ver aquí, la vejiga, el útero, el recto, son vísceras pelvis subperitoneales, el espacio que está debajo del peritoneo parietal del abdomen. Este es para que vean la imagen de la cavidad peritoneal propiamente dicha, ¿no? Esto es lo que sería la cavidad peritoneal mayor, que es lo mismo. Ya que la menor es la transcavidad de los silicones que está detrás del estómago. Importantísimo esto también, que el peritoneo parietal pues, se va a reflejar sobre las vísceras, es decir, en su paso de parietal a visceral, va a formar unos repliegues que van a recibir tres nombres, ¿no? Los epiplones, los mesos y los ligamentos. Los epiplones u momentos sencillos son aquellos que unen víscera con víscera y tienen arterias, venas, nervios y linfáticos. O sea, o sea, digamos, como dando una idea, une víscera con víscera y tiene vasos sanguíneos, vasos sanguíneos. El meso es aquella estructura, aquel repliegue peritoneal que une pared posterior con víscera y también tiene vasos y nervios. Y los ligamentos pueden ser o une víscera con víscera o une pared con víscera, pero carece de vasos sanguíneos. Esa es la característica importante de cada uno. Dentro de los epiplones tenemos los cuatro ya conocidos: epiplon mayor. Habíamos dicho que el epiplon une víscera con víscera, ¿no? Entonces el mayor es el que une la curvatura mayor del estómago con el colon transverso, se llama gastrocóleo. El epiplon menor es el que une la curvatura menor del estómago con el borde inferior del hígado, sería el gastrohepático. El epiplon gastroesplénico, como el nombre dice, une la curvatura mayor del estómago con el ilio o lecho esplénico, y el epiplon pancreático esplénico que une la cola del páncreas con el lecho esplénico. Entonces son cuatro epiplones. Y rápidamente los muestro en estas imágenes. Este sería el epiplon menor o gastrohepático, donde su principal contenido es el pedículo hepático, ¿sí? Que es decir, los vasos sanguíneos que se dirigen hacia el hígado, ¿no? Tiene dos ligamentos importantes que en cirugía se detallan. Uno es el que ven acá, que se llama el ligamento hepatoduodenal o colecisto-duodenal, que es lo mismo. Y la parte ligamentaria del epiplon menor se llama ligamento gastrohepático. O sea, igual que el epiplon se llama, ¿no? Entonces quiere decir que el epiplon menor tiene dos ligamentos: el ligamento gastrohepático y el ligamento hepatoduodenal.
Aquí vemos el epíplomo menor, señalado con la flecha en blanco. Este es un corte de tipo sagital, en el que pueden ver que el epíplomo menor está formado por dos hojas, es decir, una hoja derecha y una hoja izquierda que provenían del peritoneo que envuelve al hígado. O sea, los ligamentos coronarios que han envuelto al hígado, tanto por sus caras laterales y superiores, descienden y ambas hojas bajan y cubren al estómago, de tal manera que estas dos hojas forman el llamado epíplomo menor. El epíplomo menor también clásicamente se suele dividir en tres grandes partes, o pars. Tenemos primero la parte densa, que es la porción más alta, y la porción, digamos, engrosada, que su única importancia es que tiene como contenido la rama hepática del nervio vago anterior. Recuerden que los nervios vagos descienden eh, paralelos al esófago, el nervio vago izquierdo, que conforme va descendiendo se vuelve anterior, y allí en el abdomen se le llama tronco vagal anterior, y el vago derecho, que conforme va descendiendo se convierte en el vago posterior, el tronco vagal posterior. Entonces, este vago anterior, que estaría posicionado a este nivel, o sea, por aquí, sobre el esófago abdominal, manda una ramita que se va a inervar de manera parasimpática. Como ustedes saben, el nervio vago es un nervio de tipo parasimpático en el abdomen, manda una fibra que pasará por la parte densa. Luego tenemos la parte flácida, que es la porción central, donde básicamente vamos a encontrar el pedículo, o perdón, donde básicamente vamos a encontrar al ligamento gastrohepático, donde vamos a encontrar también la anastomosis entre las arterias gástricas. Aquí sería la gástrica izquierda y la gástrica derecha. Y finalmente la parte vascular, que es la porción que señalo por aquí, donde estaría el pedículo hepático. ¿Quién forma el pedículo hepático? Tres estructuras, dos anteriores y una posterior. Las dos anteriores son eh, hacia la derecha el conducto colédoco o la vía biliar hepática, hacia la izquierda la arteria hepática porta, y por detrás la vena porta. Son las tres estructuras que forman el pedículo hepático y pasan por el par vascular del epíplomo menor. Entonces aquí ustedes pueden apreciar, miren, ahora tenemos la anastomosis de las arterias gástricas en la parte flácida, y en la parte vascular vemos el pedículo hepático, ¿no? Acá está el conducto colédoco, la arteria hepática propia y la vena porta por detrás, pedículo hepático, principal contenido del epíplomo menor. Entonces, este es prácticamente todo el contenido, ¿no? Arterias gástricas, derecha e izquierda, pedículo hepático, y la rama hepática del nervio vago anterior. Entonces ahí está lo mismo, una imagen un poco más interesante, en una cirugía que se está cortando para evidenciar los vasos gástricos, ¿no? Hay que levantar el epíplomo menor. ¿Qué más encontramos en el epíplomo menor? Los grupos ganglionares número 1, 3 y 4, esto será visto más adelante, ¿no? Los grupos ganglionares del estómago. Y lo que había mencionado también, se encuentran ambos nervios vagos, el nervio vago anterior, que no era otra cosa que el izquierdo en el tórax, que cuando descendió se convirtió en anterior, y el derecho, que a nivel ya de la cavidad abdominal se llama tronco vagal posterior, ¿no? Todas sus ramas aparecen dentro del epíplomo menor. Bueno, el mayor, que tal vez es el más importante de todos, fíjese, el menor estaba formado por dos hojas que venían del hígado, o sea, del peritoneo parietal el peritoneo visceral, perdón, que envolvía el hígado. Sin embargo, en el caso del epíplomo mayor que señalo aquí, está formado por las dos hojas que vienen del estómago, y esto que está aquí es el colon transverso que está cortado. Entonces, fíjense que vienen dos hojas del colon transverso y dos hojas del estómago. Cuando esas cuatro hojas se juntan, forman el epíplomo mayor. A diferencia del menor, tiene una gran cantidad de grasas. Digamos, el epíplomo que mayor cantidad de grasa tiene, ¿no? Y forma un delantal que cubra todas las vísceras en la cavidad abdominal. Cuando uno entra a la cavidad abdominal en cirugía y apertura el peritoneo, lo primero con lo que se va a encontrar es, en la parte baja, es al epíplomo mayor que está cubriendo todas las vísceras, ¿no? Con ese que se encuentra principalmente a nivel del mesogastrio, e incluso se puede ir hasta el hipogastrio. Entonces, epíplomo menor dos hojas, epíplomo mayor cuatro hojas. Entonces aquí señalo con las dos flechas que este sería el epíplomo mayor, comparando poca cantidad de grasa en el menor y en el mayor sí es una gran cantidad de grasa, llamado gastrocólico, ¿no? En realidad lo de gastrocólico es, entre comillas, ya que el epíplomo se extiende a toda la parte baja de la cavidad abdominal. Pero como la primera porción del epíplomo mayor, es el ligamento gastrocólico, o sea, así como el epíplomo menor tenía sus ligamentos, que es este, el gastrohepático y el hepatoduodenal, el mayor no se queda atrás, también tiene su ligamento que se llama gastrocólico. Entonces, como esa porción del epíplomo mayor sí respeta el nombre de gastrocólico, ya el epíplomo mayor en general se le ha denominado así. Entonces, gastrocólico, epíplomo mayor.
Y ahí lo vemos mejor, así como se suele ver. Y fíjense, bien vascularizado, como toda región grasosa, ¿no? Gran cantidad de vasos sanguíneos, llamados las arterias epiploicas, ¿no? Ramas de las gastroepiploicas, que son aquellas que irrigan la curvatura mayor del estómago, cubriendo todas las vísceras abdominales. Y aquí lo que se ha hecho es levantar, ¿no? El epíplon mayor se ha levantado para que vean cómo inmediatamente por debajo están las fosas biliares y parte de lo que es el colon, ¿no? Acá está el colon transverso y fíjense cómo se inserta en el colon transverso, por eso que es gastrocólico. Bueno, esto es lo mismo, pero una visión, digamos, de una persona sometida a una cirugía, todo eso sería el epíplon mayor, ¿no? Gran cantidad de grasa, ¿no? A este nivel están los vasos gastroepiploicos y todas las arterias pequeñitas que vemos aquí dentro del epíplon son las arterias epiploicas, que son las que irrigan directamente. Entonces el contenido principal del epíplon mayor son los vasos gastroepiploicos y las arterias y venas, obviamente, epiploicas que irrigan al epíplon mayor. Es importante el epíplon mayor también porque tiene una capacidad de migración. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de una apendicitis, que cuando empieza a cronificarse antes de perforarse o para evitar la perforación, el epíplon mayor migra hacia el lugar de la infección, en este caso la inflamación que es el apéndice, y lo encierra y lo engloba, ¿no? Formando el llamado plastrón apendicular, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y tiene inmunidad celular ya que tiene macrófagos fijos en su estructura. El contenido ya lo vimos, básicamente las arterias epiploicas derecha e izquierda, que son aquellas que irrigan la curvatura mayor, la izquierda rama de la esplénica y la derecha rama de la gastroduodenal. Y estas que están acá son las arterias epiploicas, que forman aquí un arco. Este arco que está aquí se denomina el arco infracólico, ¿no? El arco infracólico de Barco, ¿no? Es importante porque, bueno, al formarse este arquito, indirectamente está irrigando no solamente el epíteto, sino parte pues, del vaso, el hígado, el estómago, el duodeno, ¿no? Y el colon transverso. Entonces, este es el famoso arco infracólico de Barco que se encuentra inmediatamente por debajo y dentro del epíplon mayor. Ahí está lo mismo, arco de Barco. ¿Qué más contiene? Los grupos número 4 y grupo 6, que lo vamos a ver más adelante en el estómago. El siguiente epiplón, rápidamente es el epiplón gastroesplénico, une la curvatura mayor del estómago con el lecho esplénico, o sea, con el vaso, y tiene como contenido básicamente los vasos gástricos cortos, que son estos pequeños vasitos que salen del esplénico y que llegan al fondo, y la arteria y vena esplénica, que han sido ligados, ¿eh? Los vasos esplénicos. Y el epiplón pancreático esplénico, que está formado o está constituido entre la cola del páncreas y el vaso. Recordad que la cola del páncreas es la única porción intraperitoneal del páncreas. Todo el páncreas es retroperitoneal excepto la cola. Y la cola es la porción más móvil, perdón. Y es la que por eso toma contacto con el vaso. Como el vaso es intraperitoneal, entonces la cola toma contacto con este, ¿no? Si fuera retroperitoneal la cola, no habría forma de cómo conectarse con el vaso directamente con el epiplón. Contenido del epiplón pancreático esplénico, también los vasos esplénicos ingresando al vaso. Después tenemos los mesos. Habíamos dicho que el meso es el que une pared posterior con víscera. Dice que prácticamente va a fijar a los elementos más importantes. Tenemos 4, el mesocolon transverso, el mesenterio, el mesosigmoide y el mesopéndice. Rapidito, lo que señalan las flechas es la inserción del mesocolon transverso, ¿no? Fíjense, está en la pared posterior y cruza prácticamente por la mitad a esta que es la segunda porción del duodeno. Entonces, la segunda porción del duodeno, la tercera y la cuarta son retroperitoneales, por eso que todo lo que se ve amarillo es peritoneo. Pero fíjense cómo al cruzar por encima o al pasar por la mitad, a la segunda porción la divide en 2 tercios, ¿no? Tercio superior y tercio inferior, así como a veces la clasifica. Para decir de que la porción superior de la segunda porción del duodeno es supramesocólica y la porción inferior es inframesocólica. Eso de supra e inframesocólico, ¿de dónde sale? De la inserción del mesocolon transverso. El mesocolon transverso me divide la cavidad peritoneal o abdominal en dos. Por arriba el espacio supramesocólico y por debajo el espacio inframesocólico. Entonces acá lo tenemos, une pared posterior con el colon transverso y está formado por 2 hojas que unen la pared posterior como indicado, ¿no? ¿Cuál es el contenido? Básicamente los vasos cólicos medios, que es una rama de la mesentérica superior como vamos a ver más adelante, y que se encuentra aquí, estos vasitos son los vasos cólicos medios que están irrigando al colon transverso, ¿no? Vamos a encontrar algunos grupos linfáticos, el grupo 14, que es el que sigue la arteria cólica media, y algunos ganglios linfáticos paracólicos e intermedios. Pero lo más importante, vasocólicos medios, ¿no?
arteria y vena, que acá sería esta, ¿no? Sería esta que está acá. Esta es la mesentérica superior y esta arteria que se dirige hacia arriba, esta es la colita. Esta arteria con su vena, que sería tributaria de la mesentérica superior, es el contenido del mesocolon transverso. Bueno, ramas del plexo vegetativo, tanto mesentérico superior e inferior, también están. Después tenemos al mesenterio. El mesenterio es el meso del yeyuno ilio, es decir, une la pared posterior, como ustedes pueden ver en este corte, desde atrás está viniendo y miren cómo se unen a cada una de las asas yeyuniliales que aquí están cortadas en este corte sagital. Y aquí es todo lo que se ve en amarillo, o sea, uno tendría que levantar todas las asas yeyuniliales y ver cómo el mesenterio se inserta en su parte posterior. ¿Cuál es el contenido principal del mesenterio? Pues como se puede ver acá, la arteria y vena mesentérica superior y superior. Ahí está el mesenterio levantado, ¿no? Fíjense todo esto que está de color amarillento, este es el mesenterio, ¿no? Comparen el epiplon con el meso, ¿no? El epiplon es bien, bastante contenido graso, sin embargo el meso más que todo es un tejido laminar, ¿no? Y este meso está en la pared posterior, está hacia atrás. Eso es lo que sostiene, es el principal elemento de explicación de las asas yeyuniliales. ¿Por qué a partir del yeyuno? Porque el duodeno páncreas es retroperitoneal, entonces no tiene un meso, ¿no? Recuerda que el epiplon, el meso y los ligamentos son intraperitoneales. Entonces, hablar de mesenterio no es hablar de todo el intestino delgado, sino hablar de yeyuno ilio. Y aquí lo que se ha hecho es recortar para que vean cómo están a nivel de la pared posterior. Acuérdense que acá a este nivel estaría lo que se llama la raíz del mesenterio. La raíz del mesenterio, o sea, el origen del mesenterio en la pared posterior, tiene una forma oblicua. Creo que en mi imagen, bueno, no importa, lo puedo indicar aquí. Tenemos la incisión del mesenterio es ligeramente oblicua, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Se inserta desde la cara izquierda de la segunda vértebra lumbar y termina a nivel de la articulación sacroiliaca derecha. Es una dirección oblicua. Mide más o menos 15 centímetros. Pero 15 centímetros mide solamente la raíz, no todo el mesenterio. Y ahí es donde se posiciona habitualmente la raíz biliar. Bueno, contenido, los vasos mesentéricos superiores, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Con todas sus ramas y uno iliales. Y después tenemos al mesoapéndice, que no es otra cosa que aquella estructura que fija la pared posterior con el apéndice. Normalmente el apéndice tiene una porción, puede ser descendente interna, que es la más frecuente, o ser retrocecal. Pero este mesoapéndice en esta imagen es descendente interna, entonces vemos que el mesoapéndice prácticamente está fijando pues al apéndice central. El contenido del mesoapéndice es los vasos apendiculares. Arteria apendicular, rama de la ileocólica, que es esto, y la vena apendicular tributaria de la vena ileocólica. Nada más. Y el mesosigmoides es pues el meso que fija el mesocolon sigmoide que tenemos aquí. Y está en una forma de una U invertida y tiene como contenido principal aquí a la arteria mesentérica inferior y sus ramas. O sea, si el mesenterio tenía la mesentérica superior y sus ramas iliales, el mesosigmoide tenía la mesentérica inferior y sus ramas tanto sigmoideas como la hemorroidal o rectal superior. Recordad que ambas mesentéricas son ramas a su vez de la arteria aorta abdominal. Y esto es lo que habíamos dicho, ¿no? Contienen los vasos sigmoideos y los vasos rectales. Y finalmente las últimas modificaciones del peritoneo son ligamentos que unen, puede ser igual que el epiplon, o sea, víscera con víscera, o como los mesos, pared posterior con víscera, ¿no? Tenemos ligamentos hepáticos, esplénicos, por ejemplo, el hepato duodenal que habíamos mencionado, el colecisto duodenal, el ligamento de Treitz, que es el que fija la cuarta porción del duodeno, que se llama, ¿no?, el ligamento duodenal, el ligamento lienocólico, que es el que une vaso con colon, frénico-cólico, ahí tenemos dos, derecho e izquierdo, ¿no?, ya que une a cada ángulo. Aquí rápidamente ejemplos, por ejemplo en el caso del hígado tenemos el ligamento falciforme, ¿no?, o suspensorio del hígado, ¿no? Une pared, porque une el peritoneo que está en el diafragma con la cara superior del hígado, como ven ahí. Bueno, este es el área desnuda del hígado, o sea, el área que no está cubierta por peritoneo. Tenemos, por ejemplo, ligamentos coronarios, aquí se ven bien claro, acá arriba está el diafragma, y este es el ligamento coronario, que son la proyección hacia los costados del peritoneo que envuelve el diafragma. Entonces también sería el ligamento, pared con víscera. Los ligamentos triangulares, que también están hacia los bordes, o sea, la porción final de los coronarios. Ligamentos del vaso, por ejemplo, tenemos el lieno renal, el lieno frénico, lien quiere decir vaso, ¿no? O sea, no puede decir esplénico frénico o esplénico renal es lo mismo. El liénico gástrico y el lieno pancreático, ¿no? Son ligamentos que fijan al vaso. El lieno cólico
y lo que mencionamos, el epiplon pancreático esfénico que está aquí a este nivel, ¿no? Pero ¿cuál es el principal elemento de fijación del vaso? Y es este ligamento que está aquí casi imperceptible en esta imagen. Este es el llamado ligamento frénico cólico izquierdo. Si bien es cierto, no se inserta directamente en el vaso, pero le forma un piso, ¿no? Algunos libros también le llaman sustentaculum bienis, ¿no? Porque le forma una base al vaso. Si uno cortar este ligamento, el vaso puede tender a caerse fácilmente. Por lo demás, ligamentos son soportes, pero no tanto como el ligamento frénico cólico izquierdo o lienocólico izquierdo. Y bien, esto básicamente es lo que habíamos dicho hace un instante. El mesocolon transverso me separa la cavidad abdominal en dos. Por arriba la región supramesocólica y por debajo la región inframesocólica. En esta imagen vemos lo mismo, ¿no? Aquí estaría el mesocolon transverso. Entonces todo lo que vemos acá arriba, todas estas vísceras que ustedes están viendo por aquí, son las vísceras supramesocólicas, entre las que destacan el hígado, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, vesícula biliar, tenemos el folículo hepático, bueno, parte del hígado, tenemos lo que es el estómago, tenemos al vaso, tenemos la cola del páncreas, porque es intraperitoneal, tenemos la primera porción y la mitad superior de la segunda porción del hígado. Y enseñan las vísceras supramesocólicas. ¿Por qué no menciono ni a la aorta ni a la cava inferior si se ven en esta imagen? Porque son retroperitoneales, estamos hablando de cavidad intraperitoneal. Y lo que es la región inframesocólica, o sea, lo que estaría acá por debajo, sería pues las fasas lineales. Entonces acá tenemos la inserción del mesocolon transverso, como habíamos dicho, miren, pasa, se inserta cruzando por la mitad del duodeno, lo parte en dos a la segunda porción, cruza el cuello, parte inferior del cuerpo, cola del páncreas. Es la inserción del mesocolon transverso. Y esto que ustedes ven aquí por acá abajo es lo que les mencioné en el mesentero. Aquí sería el mesentero. De forma oblicua hacia abajo y hacia la derecha. Está en verde, sería la inserción del mesocolon transverso. Y acá vemos la región supramesocólica, donde encontramos el órgano más predominante es el hígado. Y vamos a ver que este ligamento, que es el ligamento falciforme superior del hígado, me divide la región supramesocólica en dos. Supramesocólica derecha y supramesocólica izquierda, ¿no? Lo mismo, ¿no? Igual, el ligamento falciforme divide el hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. Acá por arriba tenemos dos espacios, que es el espacio suprahepático derecho y el espacio suprahepático izquierdo, o subdiafragmático. Y por abajo el espacio subclínico, o perdón, subhepático. Aquí debajo tendríamos pues al riñón derecho, de tal manera que se forma un espacio entre el hígado y el riñón que se llama el espacio hepatorenal de Morrison. Importante porque también ahí se coleccionan, en el caso de patología peritoneal, el líquido también va para ahí. Ahora, si bien es cierto, habíamos mencionado esto como parte de la cavidad peritoneal mayor, es decir, tanto en los supra como en los mesocólicos, hablando de la cavidad peritoneal mayor, pero habíamos dicho que la cavidad peritoneal también podía ser, aparte de mayor, podía ser la cavidad peritoneal menor, también conocido como transcavidad de los epiplones. Entonces es muy importante y es eh, conocerlo vital para cirugía, que sería este espacio que vemos aquí. Es el espacio retrogástrico, también llamado bursa omental, ¿no? Está formado, tiene cuatro paredes. La pared superior está formado pues básicamente por el hígado y parte del diafragma. La pared inferior está formada por el mesocolon transverso, que estaría acá, miren como corte el mesocolon transverso por debajo. La pared anterior estaría formada pues por el epiplon menor, que es esto, el estómago y parte del colon transverso. Y la pared posterior está formada por el peritoneo parietal, que está envolviendo pues al duodeno páncreas, ¿no? Y también por las divisiones inferiores del diafragma. Entonces, a ese espacio se llama la transcavidad celular. Es importante porque ahí se incide, se ingresa para la cirugía pancreática, por ejemplo. Pero ¿cómo hacemos para ingresar a esa transcavidad celular? No solamente levantar el estómago, sino que existe un orificio de entrada. Aquí lo podemos ver. Que es un corte en el cual vemos el hígado, que es el estómago. Aquí estaría, este es el páncreas, que es esto que dice letra D, esta es la transcavidad de la celular. Pero vemos que aquí hay una puerta de entrada, que se encuentra localizado dentro del epíteto menor, porque este es el epíteto menor. Y esta puerta de entrada aquí hay un orificio, un pequeño hiato, en el cual uno introduce el dedo y puede meterse rápidamente a la transcavidad. A ese hiato se le llama el hiato de Winslow, ¿no? Entonces acá igual, la transcavidad vista en otro corte para que vean el contenido que básicamente es el páncreas, ¿no? Para acá está la glándula suprarrenal derecha, perdón, izquierda, ¿no? El riñón, etc. Ahí levantando, acá se puede ver, miren, el primer estilete, el que está aquí, está dentro de la transcavidad, pero esta es la transcavidad cervical. Y este segundo estilete estamos metiéndonos a lo que sería el hiato de Winslow. Este es el hiato de Winslow, ¿no? Que tiene cuatro límites, ¿no? El límite superior estaría formado por el lóbulo caudado del hígado, que es un pequeño lobulito que está en la cara inferior. Y el límite inferior estaría formado por la primera porción del duodeno o bulbo duodenal.
El límite anterior está formado por el pedículo hepático y el epitelio menor, y límite posterior por la vena cava inferior. Lo vemos en la siguiente diapositiva, aquí está. Por arriba el hígado, por debajo la primera porción del duodeno, por delante el pedículo hepático y por detrás la vena cava inferior, aquí está bien claro. Aquí estaría él, ya quedó bien. O sea, aquí habría que colocar un dedito y entrar a la transcavidad. Importantísimo. Y bien, la región inframesocólica pues está formada por el yeyuno ilion con su meso, y si uno levanta el yeyuno ilion con el meso, podemos tener dos espacios a cada lado. Tenemos un primer espacio que está señalado aquí por la flecha, que es el espacio mesentérico cólico derecho, o sea, es decir, entre el colon, que es esto, el colon ascendente, y el mesenterio se forma este espacio que está aquí, el espacio mesentérico cólico derecho. ¿Qué contenido principal? Pues ahí tienen ahí los vasos cólicos medios, parte de la cólica media, está la cólica derecha, y algunos vasos linfáticos. Así como hay un mesenterio cólico derecho, yo jalo el ilion con su meso para el otro lado y tengo aquí el, el espacio mesentérico cólico izquierdo, ¿no? Eh, que estaría pues entre el colon descendente ahora, ¿no? Que está aquí, y todo el meso, ¿no? Contenido, pues los vasos cólicos izquierdos, algunos vasos linfáticos, etcétera, ¿no? Entonces, quiere decir de que la región supramesocólica se dividió en derecha e izquierda por el ligamento falciforme del hígado. La región inframesocólica se dividió en dos por el mesenterio, por la raíz del mesenterio. El mesentérico cólico derecho y el mesentérico cólico izquierdo. Pero también tenemos espacios que están, digamos, paralelos o por fuera de tanto del colon ascendente como descendente. Acá tenemos el colon ascendente y acá está la pared abdominal retraída. Este espacio que está aquí se llama el espacio parietocólico. Este sería el parietocólico derecho. Y obviamente si tuviéramos el colon del lado izquierdo, bueno, acá lo tenemos, este es el colon descendente, aquí sería el parietocólico izquierdo. Entonces, parietocólico derecho, parietocólico izquierdo. Esta es una imagen, son los espacios parietocólicos. Todos estos espacios que se mencionan son importantes porque ahí es donde se coleccionan los líquidos en la citis, por ejemplo, o una infección peritoneal, ahí va a parar el líquido. Y bueno, el espacio superitoneal que hemos indicado que es lo que está por debajo y básicamente tiene vísceras pélvicas, tanto masculinas como femeninas. El reto peritoneal es la cavidad que está por detrás. Básicamente nos interesa esto, recordar los grandes vasos, ¿no? Es decir, aquí lo que se ha hecho es cortar la hoja posterior del peritoneal y nos quedamos con todo este espacio. ¿Qué tenemos en el reto peritoneal? Los grandes vasos, la arteria aorta abdominal a la izquierda, la vena cava inferior. Tenemos parte de la vía urinaria como son los riñones. Tenemos, bueno, las glándulas suprarrenales derecha e izquierda, los uréteres, ¿no? Tenemos también los músculos que describimos al inicio de la pared posterior, como son el psoas, el cuadrado lumbar, tenemos al músculo ilíaco, y finalmente todos los nervios que ustedes ven aquí, que son los nervios del llamado plexo lumbar. ¿Qué más tenemos en el reto peritoneal? Tenemos la mitad inferior de la segunda porción del duodeno, la tercera porción, la cuarta porción del duodeno, y lo que es el gancho, cabeza, cuerpo y el páncreas, ¿no? Ya que la cola es intraperitoneal. Y bueno, también tenemos al esófago abdominal, ¿no? El esófago abdominal en un inicio es retroperitoneal, porque por eso es que viene el mediastino posterior del tórax y después ya se convierte en intraperitoneal cuando ya desemboca en el cardio. Y aquí vemos lo que es, bueno, los nervios del plexo lumbar, se va a recordar su orden, ¿no? El subcostal, que es el P12, de L1 sale el ilipogástrico, el iluminal, que se metía con eso por el conducto luminal. L2, L3 contiene, perdón, esas raíces forman al fémur cutáneo lateral, que inerva la piel de la región lateral del muslo. Sobre el psoas, el génito crural, que se introduce dentro del cordón espermático y inerva el músculo cremaster. El cremaster estaba dentro del cordón y es el que, digamos, forma o le da tensión al cordón espermático. Y el nervio femoral, L2, L3, L4, raíces posteriores, y por acá escondido estaría el nervio expirador, que tiene las mismas raíces que el femoral, pero son raíces interiores. Entonces el plexo lumbar también es parte del retroperitoneal. Luego de la inervación, solo recordar que el peritoneo parietal es pues sensible al dolor, la temperatura y al tacto, ¿no? O sea, si se corta el peritoneo así sin anestesia, pues va a doler. Por lo que está inervado hacia la pared anterior por los seis nervios torácicos inferiores y L1, ¿no? O sea, los mismos que inervan a la piel y los órganos suprayacentes van a inervar el peritoneo parietal, ¿no? El peritoneo que está en la cara inferior del diafragma sí es inervado por el nervio previo. En el caso del peritoneo visceral, ese sí no, ya que contacta con las vísceras, no es sensible al dolor, pero sí al estiramiento y al desgarro. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del hígado, cuando se distiende mucho, no solo distiende la cápsula de Gleason, sino también la porción peritoneal que recubre el hígado y por eso es que genera
cierto dolor. Y estos son generalmente inervados por fibras autónomas vegetativas, ya que toda víscera es inervada por el sistema nervioso autónomo. Rápidamente viendo el contenido abdominal, en el proceso mesocólogo tenemos el esófago. El esófago solo nos interesa ver en este caso la parte abdominal. Solamente recordar que el esófago, si partimos de los dientes incisivos hasta el, el cárdiac, va a tener ciertas medidas siendo de 40 centímetros más o menos la longitud que tiene el esófago hasta que llega al cárdiac. 38 hasta el hiato esofágico, 40 hasta el cárdiac. Este esófago, como ustedes lo pueden ver aquí, es prácticamente mide 3 centímetros. Está irrigado básicamente por arteria gástrica izquierda. Y lo que más nos interesa del esófago, sobre todo es el... Bueno, acá vemos antes de pasar al drenaje venoso, que es lo que más nos interesa, vemos aquí en la gástrica izquierda y cómo origina la arteria cardiotuberositaria, que es la que irriga la porción distal del esófago, ¿no? ¿Quién más irriga el esófago? La arteria subdiafragmática izquierda que pasa por detrás. Importante también del esófago que por encima de él pasan los nervios vagos. Por delante el nervio vago anterior, que es el izquierdo en el tórax, y por detrás, y más que por detrás, lateralmente y hacia la derecha, el nervio vago posterior, que es el derecho en el tórax. Y lo inervan, ¿no? Y lo que nos interesa es esto, el drenaje venoso. Porque si bien es cierto, sabemos de que las venas gástricas derecha e izquierda drenan directamente a la porta, pero a la vena gástrica izquierda llegan las venas esofágicas. Por ejemplo, cuando hay una hipertensión portal a este nivel, repercute en las venas gástricas y eso sube, ¿no? por la estasis sanguínea venosa hacia el nivel del esófago, y por eso que se producen las llamadas varices esofágicas y varices cirróticas. Pero lo que más nos interesa aquí conocer es el drenaje venoso del esófago, que básicamente es a las venas gástricas y estas a su vez terminan en la porta. La inervación ya lo hemos dicho, básicamente por los nervios vagos y por la cadena simpática paravertebral, los niveles torácicos. En el caso del tórax, el nivel del abdomen, básicamente por el plexo celíaco, caracterizado por estos dos ganglitos, conformado por estos dos ganglios que son los ganglios ciliares, ¿no? Luego pues tenemos, ahí tenemos el esófago y acá tenemos la unión gastroesofágica, ¿no? En la cual encontramos este orificio superior que es el cárdiax y aquí ingresamos ya a lo que viene a ser el estómago, ¿no? Vimos las fibras musculares que son fibras musculares lisas, dispuestas en varias formas, ¿no? Verticales, transversales e incluso oblicuas. Aquí, para que vean solamente el hiato esofágico, algunas relaciones importantes, el hiato lo forma el pilar derecho del diafragma y por ahí ingresa el esófago. El hiato esofágico en sí forma una especie de esfínter anatómico, evitando de cierta manera el reflujo gastroesofágico. Aquí vemos también otras estructuras importantes. Acá vemos el esófago, cómo cambia, esto se denomina la línea Z, que es el paso de epitelio de esófago a estómago, donde el estómago es digamos, un epitelio con contenido ácido, a diferencia del esófago que es alcalino. Y vemos aquí, este es el diafragma, este es el hiato, y vemos aquí una serie de ligamentos que van a seguir de esfínter, es decir, evitan de cierta forma el reflujo gastroesofágico, ¿no? Como el ligamento frénico esofágico y el ligamento frénico, el frénico esofágico que está por acá arriba, y este que es el ligamento frénico esofágico inferior, que algunos también en cirugía lo conocen como la membrana de Leimer-Berthel, y que es el que está por aquí, ¿no? Que es el que también protege de una manera la unión esófago-gastrial. Acá lo mismo, una imagen un poquito más interesante, más bonita. En este caso está la membrana de Leimer-Berthel, que es el ligamento frénico-gástrico. Aquí hay otro ligamento frénico-gástrico, pero en la porción lateral, ¿no? que cuelga o permite que el fondo se mantenga fijo. Bien, eso en cuanto al esófago, ¿no? Características solamente relevantes. En caso del estómago, bueno, ya sabemos que está contenido en 3 cuadrantes de la cavidad abdominal. Básicamente lo tenemos, su curvatura menor se encuentra a nivel del mesogastrio, su curvatura mayor se encuentra tanto en el hipocondrio izquierdo como en el, perdón, la curvatura menor está en el epigastrio y la curvatura la curvatura mayor en el hipocondrio izquierdo y en el mesogastrio, ¿no? El estómago es sencillo de aprender, solamente hay que acordarnos del número 2. O sea, tiene mucha afinidad con el número 2. ¿Por qué? Son primero dos orificios, el superior que es el cárdiax y el inferior que es el píloro, que es un verdadero esfínter. Dos caras, una cara anterior, que es la que vemos por aquí, y obviamente la cara posterior. Dos curvaturas, la curvatura menor que se relaciona con el epiplon menor que hemos visto, y la curvatura mayor que se relaciona con el epiplon mayor, ¿no? Entonces, dos epiplones con cada curvatura, ¿no? El menor y el mayor. Entonces, el número 2 tiene bastante afinidad y es la forma más fácil de poder recordar las características anatómicas del estómago. Vemos que el estómago también